tema sobre el discernimiento, como me decía la Francisca cuando me invitó, por supuesto que es un tema que yo no les voy a dar como una doctrina o una receta, o simplemente compartir un poco mi camino, ¿no? Mi camino de búsqueda y mi camino de fe y de experiencia de Dios, siempre en este discernimiento que al menos mi experiencia es que uno nunca termina de crecer en eso, y si bien hay ciertas enseñanzas, ¿no es cierto?, de personas, de santos y de tanta doctrina también de la Iglesia que va iluminando, pero como la invocación del Espíritu que acabamos de hacer, bueno, es un camino en que el Espíritu va llevando la vida de cada uno, ¿no? Cada uno son caminos distintos, y lo que es útil o sirve para uno no necesariamente es para el otro. Por supuesto que hay elementos comunes, y que uno ahí va tomando. Bueno, lo primero es, partiendo del Evangelio, por ejemplo, la bienaventuranza que dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Y esa bienaventuranza creo que nos abre mucho al tema del discernimiento, porque ¿qué es lo que queremos discernir nosotros en nuestra vida? Es Dios. La voluntad de Dios es ver a Dios, ¿no? Ver a Dios, en primer lugar, en la vida, ¿no? En la realidad. En la realidad con que en cada momento me voy encontrando, y que se me presenta a través de un acontecimiento, a través de una persona, a través de mi familia, a través de mi comunidad, ¿no? Y ahí es donde el rostro de Dios se me va revelando, ¿no? Entonces, esto primero, que es bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios, ¿no? Uno podría decir que el primer aspecto del discernimiento es la conversión del corazón, ¿no? La pureza del corazón, sin asustarse por usar este término, que ¿no es cierto?, en la espiritualidad cristiana, la pureza del corazón es la conversión, ¿no? No es esa pureza químicamente puro que nosotros entendemos con nuestra mentalidad más racional, ¿no? Sino que la pureza de corazón es este camino de conversión que nos va llevando en la humildad a vernos en verdad, ¿no? Entonces, lo primero como que señalar por ahí, ¿no? La realidad, en la realidad de cada día, tengo que discernir el acontecimiento, ¿no? Esto es un acontecimiento, ¿no? Y tengo que discernir lo que es verdadero ahí, lo que es falso, de lo que es bueno, de lo que no lo es. Tengo que discernir la belleza, ¿no? Especialmente nos movemos en un mundo que hoy día hay muchos signos que parece contradecir la belleza, ¿no? Entonces discernir, porque la belleza no es solamente algo estético, ¿no? Porque lo estético está muy vinculado con la costumbre, ¿no? Con lo que uno ha visto desde su infancia, pero si tú te cambias de cultura, hay otros parámetros, pero que son de belleza también, ¿no? Aunque es más que el me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces eso también es un camino de conversión en ese sentido, ¿no? Un camino de conversión para ir descubriendo
lo verdadero, discerniendo lo verdadero de lo falso, ¿no? Hoy día en el Evangelio, esta parábola que habla de la red con los pescados, ¿no? La vida es como una red que pesca todo y al final se separa, ¿no? Un poco la parábola del trigo y la cizaña. Entonces también en la vida nosotros y en nuestra vida personal nos movemos también dentro de nosotros mismos con estos pescados buenos y otros que están más o menos, o el trigo y la cizaña, también el camino de conversión es aprender a convivir con eso, porque el Señor, por su misterio, ¿no? Que no tiene por qué explicarnos, ¿no? Permite que convivamos durante toda la vida muchas veces con esa cizaña dentro nuestro y que nos cuesta mucho aceptar, ¿no? Entonces ahí también, en el discernimiento del acontecimiento, uno tiene actitudes que te permiten también como ir purificando tu mirada, ¿no? Una actitud ante el acontecimiento es el juicio, ¿no? Los acontecimientos no necesariamente son para juzgarlos, ¿no? Sino que es lo que es, ¿no? Yo nací así, ¿no? Tengo a lo mejor el cuerpo que tengo, la apariencia que tengo, o lo que sea, y eso no lo elegí, y es como mi primer acontecimiento, ¿no? Y que hago muchas veces, la dificultad es que juzgamos nosotros la realidad, ¿no? Entonces eso nos impide caminar, nos impide avanzar, ¿no? La realidad o el acontecimiento llega, ¿no? Se discierne el acontecimiento, ¿no? Más que juzgarlo. Eso lo vemos, ustedes tienen familias, de repente hay muchas situaciones que cuando no te tocan en tu familia uno las juzga inmediatamente. Esto es bueno, esto es malo, pero basta que en un hijo tuyo, en una hija tuya, tengas eso mismo que tú juzgas antes, y ahí ya el acontecimiento te llegó a ti, ¿no? Y es muy edificante ver cómo los padres se abren a acoger este acontecimiento que les llegó, ¿no? Entonces, ese también es un camino de conversión, ¿no? En el discernimiento, dejar el juicio. Y cuando uno deja el juicio, es muy liberador, ¿no? Dejar el juicio, dejar la victimización. La victimización, ¿no es cierto que es la otra falsa respuesta, ¿no? Estas son como falsas respuestas al acontecimiento, ¿no? Que no nos permiten hacer un buen discernimiento, ¿no? El discernimiento siempre es como dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida, ¿no? Porque es abrirse a una sabiduría que es superior a la nuestra, ¿no? Para mirar las cosas, ¿no? Entonces el juicio pone obstáculos ahí, ¿no? No he venido a juzgar, sino que he venido a salvar, ¿no? La victimización pone obstáculo también, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí siempre me pasa esto? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué? Entonces se paraliza, ¿no? Es un camino también como de obediencia, ¿no? De humildad. Esto que me tocó a mí, ya está, ¿no? Si me quedo quejándome, victimizándome, ¿por qué? ¿No? O juzgando a Dios muchas veces, me paraliza el discernimiento, ¿no? El discernimiento, uno podría decir en ese sentido también, es una ventana, ¿no? Es una puerta, es como una puerta al reino, ¿no? La otra falsa respuesta
al acontecimiento, ¿no? Es el escándalo también. El escándalo ante eso que te pasa, ¿no? El escándalo te cierra los ojos, te oscurece, ¿no? y te impide mirar el acontecimiento, a ver, bueno, ¿qué es lo que el Señor me pide en esta situación, ¿no? Si permitió que yo viviera esto, el escándalo está vinculado con el juicio, ¿no? Ahí. Y por último, ustedes podrán pensar en otras falsas respuestas, ¿no? al acontecimiento, es la evasión simplemente, ¿no? Algo que no está. Esta expresión que se dice, hay un elefante dentro de la pieza y uno como que habla de otra cosa, ¿no? Nadie lo ve, ¿no? Es evadir la realidad, que eso es falso, ¿no? Entonces, no me permite entonces hacer un discernimiento si no veo la realidad como es, ¿no? Entonces el discernimiento necesita una mirada desde la verdad ahí. Discernir los espíritus para ver si son de Dios. Es una expresión que tiene San Benito en la Regla, ¿no? Le dice, es una expresión que le dice al maestro de novicio o al abad cuando alguien golpea la puerta del monasterio con el deseo de hacerse monje, ¿no? Dice, hay que discernir los espíritus para ver si son de Dios. Y así entonces como uno tiene que discernir el acontecimiento, también hay que discernir las personas. Todos tenemos relación con personas. Discernir las personas y discernirme también a mí mismo qué espíritu es el que me está moviendo a mí, ¿no? Qué espíritu es el que mueve a tal persona. Y para discernir si una persona la mueve el buen espíritu, el Espíritu Santo, creo que para nosotros se nos da una clave preciosa que es tomar por guía el Evangelio. Mirando las características que tiene Jesús, nos permite ver, bueno, cómo es el buen espíritu en una persona, ¿no? Y por ejemplo, uno ve en las actitudes de Jesús la confianza filial, ¿no? Que es una actitud fundamental en la persona de Jesús y es una característica espiritual que te muestra esa persona está conectada, ¿no? Ahora, uno nunca tiene estos atributos en la misma proporción o cantidad como los tiene Jesús. Uno no puede descalificar a una persona porque no lo tenga totalmente, sino que hay que verse también que uno está en camino a eso, ¿no? Al presentar la figura de Jesús como un ideal para discernir si esa persona tiene o no el Espíritu de Dios, ¿no? Uno no pretende tampoco que uno lo tenga en su totalidad, pero lo que sí es que haya como una tendencia hacia eso, ¿no? En camino, ¿no? Otro aspecto de la persona que está dejándose llevar por el Espíritu de Jesús es la humildad, evidentemente, ¿no? La humildad de verse a sí mismo, de colocarse en el lugar que a la persona le corresponde, ¿no? No es ni para arriba ni para abajo, sino que lo que es, ¿no? Y la humildad es algo que no es que yo me voy a proponer hoy día ser humilde, ¿no? Porque si me lo propongo no me va a resultar, ¿no? Eso también
al igual que la confianza, son atributos que uno tiene que pedir al Señor en la oración, ¿no? Y la humildad es justamente conocer la proporción que yo tengo de esas cosas, ¿no? Y no asustarse al mirar lo lejos que estoy, ¿no? Es gracioso de repente, pero para el que no es humilde, la humildad es saber que no es humilde justamente y que no se haga más problema entonces. ¿O no? Claro, porque ahí se reconoce, claro. Entonces ahí se te acaba el problema, porque si cada día me pongo el objetivo de ser humilde y me voy de fracaso en fracaso, entonces finalmente digo, bueno Señor, me encantaría ser humilde, pero me es imposible, ten piedad de mí, ahí listo. Bueno, esa humildad ahí, ¿no? Entonces tomando por guía el Evangelio, eso es una parábola también, ¿no? Lo mejor para nosotros, para los que son de otras religiones, tendrán otras claves porque Dios es más que incluso el catolicismo, uno puede decir, ¿no? Es mucho más, ¿no? Él quiere que todos se salven y al budista, al musulmán, encontrará las maneras de... Pero a nosotros nos ha regalado el Evangelio, ¿no? Entonces, si no tomamos nosotros esta clave, ¿qué estamos haciendo acá, ¿no? Nos dio a nosotros esta, ¿no? Otro atributo que uno ve en Jesús y que nos sirve también de referencia de discernimiento espiritual es el perdón, ¿no? Vemos que Jesús perdona, ¿no? En Jesús Dios es perdón, es reconciliación y lo vemos hasta el último momento en la cruz, cuando perdónanos Señor porque no saben lo que hacen. Entonces vemos que, bueno, el Papa Francisco lo enseñaba tanto, ¿no? El perdón es el corazón del Evangelio, ¿no? Bueno, por eso ustedes tienen ese taller del perdón, que tiene mucho sentido porque es una preparación también para el discernimiento, ¿no? El taller del perdón. Porque quizá San Benito lo toma de la Escritura también como un instrumento para el monje y le dice reconciliarse siempre antes de la puesta del sol, con quien se haya tenido un... Ahora, no se asusten si a veces con el marido, que siempre con lo que es más difícil de conciliarse, evidentemente que va a ser con el marido, con los hijos, porque son con los que están más cerca, ¿no? Y entender lo que es la reconciliación y el perdón tiene que ser algo que parta dentro del corazón, ¿no? Igual en la comunidad, yo también vivo con la comunidad, con los hermanos. A veces la otra persona no está en su tiempo de darte el perdón, ¿no? Pero eso no me inhabilita a mí para perdonar. Y dejar que el otro, bueno, ¿no? Cuando sea su momento, pero esta referencia, no, reconciliarse antes de la puesta del sol debiera ser como un instrumento muy importante, porque cuando no se reconcilia el corazón, al final del día se va enquistando, ¿no? En el corazón esas rupturas y se van agrandando tanto, ¿no? No es fácil, pero para Dios es posible. Entonces ahí también ese es un aspecto muy fundamental en la persona de Jesús, el perdón. La compasión es otro aspecto también que nos ayuda de discernimiento para discernir en nosotros y en otros. Esa persona está poseída del Espíritu de Dios, ¿no? Está abierta al Espíritu de Dios, la compasión. Y acá insisto una vez más, ¿no? Uno no tiene que juzgar
igualmente la cantidad de compasiones del otro, porque uno no sabe las resistencias que puede tener, las dificultades que puede tener, el camino que está haciendo, ¿no? Pero nos sirve como orientación. La ternura también, ¿no? En Jesús se manifiesta la ternura de Dios. Por supuesto que en el discernimiento hay diferentes caracteres, ¿no? La ternura no necesariamente se expresa de una misma forma, pero en la medida que Dios va tomando más protagonismo en nosotros, creo que también junto con la compasión, con la confianza, con la humildad, se va también transmitiendo una ternura, ¿no? ¿Cómo es la ternura de Dios? Todos estos elementos son más que los estándares que uno tiene por cultura, ¿no? Porque de lo que se trata es que Jesús pueda pasar a través de nosotros, ¿no? Entonces que esos atributos suyos vayan de alguna manera actuando a través de nosotros, para otros. Y lo que se trata de nosotros, de nuestra parte, en nuestro camino de conversión, de purificar el corazón, es que nuestras resistencias vayan disminuyendo, ¿no? Para que cada vez pueda ser más Él en nosotros, sin dejar nosotros de existir, evidentemente, ¿no? Y también, tomando otro texto de la Escritura, del Evangelio, que nos permiten reconocer la huella del Espíritu, evidentemente que son las bienaventuranzas, ¿no? Entonces ahí uno va viendo todo esto que dice el Señor, ¿no? ¿Qué es lo que es la pobreza de espíritu? ¿No? Y que nos sirve para nuestro propio examen de conciencia, ¿no? Esa pobreza de espíritu relacionada también con la humildad, con la mansedumbre, ¿no? Esto de llorar, cuando uno se abre, ¿no? a llorar sus dolores, que es ya un camino de sanación, ¿no? A veces uno llora no con lágrimas, sino que también llora. Hay personas que las lágrimas le cuestan mucho. Eso no quiere decir que la persona no lo sienta, ¿no? Una vez más, no hay que hacer el juicio, ¿no? Ni de los otros ni de uno mismo, ¿no? A veces uno va a un funeral y uno ve personas que lloran y a uno le da envidia, uno dice, qué ganas de llorar como llora eso, ¿no? Pero no hay que ponerse esos parámetros, ¿no? Hay distintas maneras, ¿no? Pero llorar es permitirse sentir el dolor, ¿no? Eso también es una liberación, una sanación, ¿no? A veces tenemos como una dureza por la vida que nos ha hecho ser más defendidos, y entonces tanto el dolor como la alegría como que nos cuesta dejarlo exteriorizar también, ¿no? Así que, pero el Espíritu del Señor, que quiere renovar, que quiere desatar, también va abriendo eso, ¿no? Y a lo mejor ustedes tienen mucho la oración de alabanza, quizá ayuda a eso también. La oración de alabanza, es decir, ayuda a ir como soltando eso, ¿no? Y ese llanto y esa alegría del espíritu que se exterioriza, y que no es que uno no la tenga dentro, ¿no? Pero a veces la armadura, la estructura que se ha ido haciendo no le permite salir, ¿no? Y él quiere salir, ¿no? Esto que decía el Papa Francisco tanto, que insistía, esta iglesia en salida, o este Jesús que sáquenlo de la sacristía, ¿no? O uno podría decir, este Jesús, este Espíritu Santo, este Jesús, déjenlo que salga de su corazón, quiere salir. Pero está Él en cada uno de nosotros, ¿no? Y hay este llorar.
el hambre y sed de justicia, también en la medida que el Espíritu del Señor nos va tomando, también deberá manifestarse en esta, como la canción de León Gieco, ¿se acuerdan? Que la guerra no me sea indiferente, ¿se acuerdan? Que no me sea indiferente la injusticia, ¿no? Hoy día que por los medios uno sigue tan de cerca todo lo que pasa o en Gaza, en Ucrania o en tantos otros lugares, pero a veces uno lo ve así y no te toca, no te afecta, claro, porque también son imágenes que a veces son más crudas las imágenes que uno puede ver en una película. Entonces al ver la realidad, bueno, es como que uno ve una película así, ¿no? Como cuando fueron las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Al principio cuando uno veía eso pensaba que estaba viendo una película, ¿no? Porque la verdad era igual que una película y después te das cuenta ahí, ¿no? Pero el sentir hambre y sed de la justicia, que no me sea indiferente la injusticia, nos sirve como discernimiento para ver, ¿no? A veces yo no puedo hacer otra cosa que rezar por situaciones que están muy lejos de mí, ¿no? Lo de Gaza, por ejemplo, que es tan tremendo, o de Ucrania, pero la oración es un medio también muy importante, ¿no? Ahí, misericordiosos, esto que el Papa Francisco lo puso tan en el centro de su ministerio, igual que el Papa Juan Pablo II también, ¿no? ¿Se acuerdan que puso este domingo la misericordia? El rostro de Dios, decía Francisco, es la misericordia. Eso también a veces puede que naturalmente no nos salga tan fácil la misericordia, ¿no? Que nos salga más en juicio, a lo mejor. Hay que distinguir ahí lo que son también los temperamentos, ¿no? Es más que un sentimiento todo esto, ¿no? La persona que tiene más dureza, aunque sea un gesto pequeño de misericordia, puede que sea mucho más valioso que el que es como irradia misericordia por todos lados, porque que es más a veces temperamento, ¿no? Entonces, eso como vamos discerniendo un corazón que se vaya poniendo más misericordioso, ¿no? Importante todos estos elementos porque no hay que preocuparse tanto de que los tengo o no los tengo, ¿no? No se trata de eso, sino que mirarse en verdad, ¿no? Sí, no soy misericordioso. Y eso ya es liberador, ¿no? Entonces, cuando me confieso o en la oración, Señor, no soy misericordioso, ayúdame a ser misericordioso, ¿no? No sé cómo se hace, te veo a ti en el Evangelio y yo no puedo hacerlo, ¿no? Lo maravilloso del Evangelio es que la humildad suple todo, incluso la misericordia, es curioso, porque uno ve en el buen ladrón al final, bueno, un acto tan auténtico, Señor, acuérdate de mí nomás, ¿no? Tan verdadero, tan lindo. Entonces, el Evangelio que se presenta como una vara muy alta, pero al mismo tiempo es como un embudo, ¿no? Que nos lleva a todos, ¿no? Que queramos tomar por guía el Evangelio. Lo demás se va a dar por añadidura, ¿no? Podría decir, ¿no? Bueno, la pureza de corazón, la bienaventuranza que decíamos, bienaventurados limpios de corazón, ¿no? Es lo que uno ve en un niño sano, ¿no? Tan lindo, ¿no? Antes que pierda la inocencia, ¿no? Es tan hermoso eso. Y eso es lo que
lo que el Señor nos quiere regalar también, ¿no? La pureza de corazón, mirar al otro con un corazón limpio, ¿no? Sin pretender dominarlo, poseerlo, juzgarlo. El que trabaja por la paz. Cuando uno ve, por ejemplo, hoy día que vivimos tiempos especiales en eso, ¿no? Si uno ve no solo la realidad nacional, sino que también internacional, el tema de la paz, que el Papa León todo el tiempo está llamando a eso. Pero vemos que hoy día los que tienen el poder no están por construir la paz. O buscan construir la paz, pero a través de la fuerza, ¿no? Uno ve figuras, ¿no es cierto?, como un Trump, o un Putin, o un Netanyahu, ¿no? O la contraparte espantosa, el Hamas, o el Hezbollah, o el líder de Irán, ¿no? Que buscan a través de la fuerza o de la ideología, ¿no? Imponer al otro y no tiene ningún problema de eliminar al otro, ¿no? Entonces, el discernimiento en el espíritu, eso no puede terminar bien, ¿no? Según el criterio que nos da el Señor, ¿no? Los que trabajan por la paz, esos son hijos de Dios, ¿no? Entonces también a nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo que significa el trabajar por la paz? No es fácil muchas veces en la vida cotidiana, ¿no? Esto que suena tan utópico del Evangelio, de poner la otra mejilla, de darle la túnica, darle las dos, darle así, ¿no? En fin, son cosas que nos quedan absolutamente grandes, pero nos expresan un anhelo, un deseo, una orientación que es no responder con el mal, ¿no? Es decir, vencer el mal con el bien. Y por supuesto que los que no creen en Jesús y en el Evangelio dicen, pero están locos eso, ¿no? Eso es el buenismo, a lo mejor le van a decir, ¿no? Y claro, porque no tiene buena prensa, porque no tiene una solución instantánea, ¿no? Y ahí entra el misterio de la cruz. Trabajar por la paz pasa por la cruz, cada día, ¿no? Lo saben bien ustedes, cada uno en sus vidas, ¿no? Que trabajan por la paz en sus familias o yo en mi comunidad, ¿no? Uno intenta hacerlo, a veces bien, a veces mal, pero al permanecer en tu familia, en tu comunidad, ¿no? Estás trabajando por la paz, ¿no? Y eso es una vida en el espíritu. Tantas personas, ¿no? Y eso da esperanza, da esperanza de que el mundo puede cambiar, ¿no? Quizá no en el corto plazo como quisiéramos, pero a mí me impresiona cuántas personas trabajan por la paz. Estos días me ha tocado visitar unas comunidades, por ejemplo, la Corporación de Esperanza, fuimos a ver, de rehabilitación. Fuimos a ver un grupo, este grupo de misericordia, que tienen eso ahí en la Pincoya y tienen ahí, ¿no? Y otros grupos, hay muchos grupos de personas, matrimonios, que se dedican, ¿no es cierto?, a dar su vida para ayudar a otros. Familias misioneras también, ¿no? Que trabajan por la paz. Y cada uno es misionero. Algunos, por una vocación especial, se van a otros continentes incluso,
Pero todos somos misioneros dentro de la propia comunidad, dentro de la propia familia, trabajando por la paz, ¿no? Eso es un discernimiento en el espíritu, ¿no? El que trabaja por la paz. Sufrir persecución por causa de la justicia es como una extensión también de lo mismo, ¿no? Es el camino de la cruz. Y ahí insisto que para nosotros tomar por guía el Evangelio y extendido, ¿no? La palabra de Dios, sobre todo el Evangelio, el Nuevo Testamento, San Pablo, nos da buenas pautas para reconocer en nosotros, en las personas, este paso del Espíritu. En este deseo nuestro de poder ver lo que es verdadero, ¿no? De no dejarnos engañar. Y por ejemplo, este pasaje conocemos tanto de la primera carta a los Corintios, que nos habla, bueno, ¿cómo reconozco el amor verdadero? ¿No? Una vez más, como dice la canción, es más que un sentimiento. Bueno, ¿qué es? ¿No? Es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es presuntuoso, no es arrogante, no es grosero, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuenta del mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Incluso llega a decir al final, bueno, San Pablo siempre es exagerado, ¿no? Lo aguanta todo, lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. ¿Eh? Lo dice San Pablo. ¿Eh? Pero bueno, siempre el mensaje cristiano siempre es una vara muy alta, y es bueno que no se baje, que nos da una orientación, ¿no? Pero no pretender llegar hasta ahí con nuestra fuerza, porque al final se produce lo contrario, ¿no? Pero tenerlo como medida, que nos va a ayudar mucho, quizá nos va a ayudar mucho más para reconocer lo que nos falta, más que podamos llevar la cuenta de cuánto nos hemos acercado, ¿no? ¿No es cierto? Donde hay amor, ahí está Dios, ¿no? Como dice también esta otra canción, ¿no? Entonces ese es un discernimiento en una persona que uno ve todos estos elementos que cita San Pablo. Bueno, aunque no sea cristiana, esa persona está llena de Dios. Entonces también reconocer que Dios es libre para manifestarse como y donde quiere, ¿no? Mucho más que, ¿no? que nuestras categorías. Y abrirse a ese juicio que no es el nuestro, ¿no? Porque el juicio de Dios es misericordia, que es distinto al nuestro. El nuestro es más legal, ¿no? Entonces el juicio de Dios es ¿no? El que tiene todos esos elementos, ahí estoy yo, dice el Señor, ¿no? Y no es tanto el que cumple ciertas, ¿no? normas, ¿no? No les digo a usted que no las cumpla, ¿no? Cúmplanlas. Pero cuando uno mira para el lado y uno ve personas que a veces viven fuera de ciertas normas, pero pueden estar mucho más cerca porque aman mucho, ¿no? Entonces el juicio al final de la vida, como diría San Juan de la Cruz, va a ser en el amor, ¿no? Otro texto muy bonito en ese sentido de San Pablo también en Gálatas,
¿no? Dice, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Fíjense que si uno vive todos estos elementos, qué distinta que sería la convivencia, ¿no? Así. Entonces por eso el camino de la oración no es un camino que produzca en la persona una evasión, ¿no? Una aislación, porque el camino de la oración auténtico se va a medir a través de estos frutos, ¿no? Y ahí es bueno ver también, estos son los frutos del Espíritu, ¿no? Porque a veces uno, haciendo una lectura de la parábola de los talentos, asocia como que los frutos del Espíritu es el éxito, ¿no? Es nuestra mentalidad también más humana, ¿no? Ese sacerdote que reúne tanta gente, ese es un... Bueno, hemos visto en los últimos años en Chile que esos sacerdotes que reúnen tanta gente no necesariamente están ahí los frutos del Espíritu, ¿no? Quizá en esos casos que han sido más emblemáticos, a lo mejor en la persona misma, quizá el amor o la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, quizá esos elementos, si uno se hubiera detenido más, a lo mejor habría ayudado a ver mejor un discernimiento ahí, ¿no? Y eso es importante porque nos ayuda a nosotros para discernir cuán lejos, ¿no? A veces nos hemos ido, y nos ayuda también a discernir en las otras personas. No necesariamente es el que hace más cosas, ¿no? Incluso cosas buenas, porque eso es bien importante. San Pablo dice, ¿no? Aunque diera todo, pero si no tengo amor, no me sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, estos mismos elementos que cita él nos ayudan para mirarnos a nosotros y también para tener un mejor discernimiento en las personas, ¿no? En las personas que entregamos nuestra confianza. En esta línea es importante, el Evangelio debiera ser nuestra clave de interpretación. El Evangelio debiera ser la norma y la medida en nuestro criterio para juzgar, ¿no es cierto?, situaciones o lo que sea, ¿no? Y esto es importante porque a veces, por ejemplo, yo como monje benedictino tengo la regla de San Benito, que es un documento precioso del siglo VI que tiene una rica espiritualidad, tanto que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Con muchos elementos evidentemente que ya no son vigentes porque se refería más a un contexto cultural, ¿no? Cuando uno estudia la regla de San Benito, siempre el monasterio la está releyendo, rezando, volviendo a estudiar, porque hay que sacar de la regla esos elementos que son propios de la cultura de San Benito, la cultura romana, todavía del Imperio Romano Antiguo, una cultura patriarcal, ¿no? Y los elementos que realmente son inspiración del Espíritu, que eso es lo que la hace vigente hasta el día de hoy, ¿no? Uno la lee entera, pero sabe que esto se refiere más a algo más cultural de Benito, y uno lo sigue leyendo, ¿no es cierto? Pero sabes que hoy día
no se aplica porque, no sé, en la época de San Benito recibían niños, por ejemplo, y dice, bueno, San Benito, en parte de la regla, dice, bueno, al monje que no entiende, dígase, corríjaselo, qué sé yo, y al final, bueno, péguele, si no. Dice así, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, si un abad te pega, te llevarían preso, ¿no? Bueno, y así otras cosas, da la medida del pan, la medida del vino, la medida de esto, qué sé yo, bueno, cosas así como que así. Pero, entonces, para un benedictino también está el riesgo de que tú tomes la regla como tu norma y la medida de todo, y que tú juzgues el Evangelio, incluso, a través de la regla. Y no es así. Yo tengo, como monje benedictino, tengo que juzgar la regla, su aplicabilidad, según el criterio del Evangelio. El Evangelio me va dando la actualización de cualquier documento, ¿no? Y no al revés, ¿no? Y eso es bien importante porque entonces el Evangelio es el que tiene que juzgar nuestras culturas, nuestras costumbres, y no al revés. Porque el Evangelio está por sobre nuestras culturas, eso que Francisco decía, esto siempre se ha hecho así. Y eso a veces es más palabra que el Evangelio, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en una familia, pues una familia muy conservadora, muy formal, y que eso pasa a ser más importante que el juicio del Evangelio, ¿no? El Evangelio juzga también mis costumbres familiares, ¿no? Y ahí, como dice el Evangelio de hoy, ¿no? Como un hombre sabio que toma de lo viejo y toma de lo nuevo. Lo viejo no digo lo viejo porque suena como despectivo, lo antiguo mejor, ¿no? Toma lo antiguo, de todo lo bueno que hay de lo antiguo, pero también lo nuevo, que lo nuevo es lo que el Espíritu inspira para hoy, ¿no? Entonces por eso es cuando una tradición, una costumbre, ¿no? se va transmitiendo rígidamente tal cual, eso va dejando de ser aplicable, ¿no? Y quizá mucho de lo que pasa hoy día en nuestra juventud que aparentemente como que no quiere saber nada de la fe o qué sé yo, ¿no? Quizá no es tanto que no quieran saber nada de Dios, sino que me da la impresión que no quieren saber nada de una forma como uno se los transmitió, ¿no? Yo creo que va más por ahí, ¿no? Y también pasa en los pueblos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pueblos que han sido evangelizados que hoy día parece que rechazan. Yo tengo la impresión que no, más que rechazar a Dios, rechazan la cultura en que se envolvió eso, que era muy rígida y que no les permitía vivir la propia cultura. Entonces está el tema ese, que era muy rico, de la inculturación, que más que el Evangelio tenga que inculturarse, ¿no? El Evangelio tiene que evangelizar la cultura, pero la inculturación es más encuentro entre culturas, ¿no? Cuando viene la cultura europea y se encuentra con la cultura indígena, ¿no? No es que la cultura indígena tiene que eliminarse totalmente para el europeo, sino que lo que tiene de superior del europeo lo incorpora, pero también reconocer los elementos valiosos que te puede aportar esta otra cultura, ¿no? Y en nuestro mundo, la evangelización española nuestra evangelización es a través de la cultura europea, totalmente, ¿no? Y con todo lo valioso y rico que es, ¿no? Porque evidentemente que tenía elementos que enriquecían totalmente la cultura que había en estos países, ¿no? Hoy día, ese otro extremo que es casi como que la cultura acá era una cosa fantástica, tampoco es cierto, porque
Incluso uno ve, no saben, los aztecas, todo el tema que había de los sacrificios humanos y todo eso, uno no puede pretender que eso era bueno, ¿no? Pero sí entonces la cultura europea, el europeo es una cultura muy fuerte, ¿no? Y el evangelio que venía con eso, venía muy mezclado con eso, ¿no? Entonces, estas reacciones que hay hoy día de tanta contestación y de rebeldía, yo tengo la impresión que es más, no tanto contra Dios, sino que es más esa otra parte que falta todavía amalgamar más encuentro entre culturas, ¿no? No eliminar la cultura europea con todos los beneficios que tiene, ¿no? Pero incorporar a lo mejor esta otra sabiduría que antes no se le dio, ¿no? Tanto, ¿no? Y bueno, y ahí entonces también la cultura indígena, la cultura araucana, hoy día porque está todo así como que fuera todo fantástico, que no lo es, también esa tiene que ser evangelizada, ¿no? Y no es al revés, o sea, no es la cultura mapuche es la que tiene que evangelizar al evangelio, es al revés. El evangelio está sobre las culturas, ¿no? Si bien vino en un contexto cultural determinado, Jesús era judío, tenía toda esa cultura ahí, ¿no? Pero uno ve la riqueza del evangelio que está por sobre, es mucho mejor que la regla de San Benito incluso, ¿no? Mucho mejor porque tiene, a pesar de que las parábolas y la enseñanza está muy tomada de su mundo, pero es tan genial el Evangelio, sus parábolas, que hasta el día de hoy uno las lee y son frescas, ¿no? Cosa que no pasa con un texto como la regla o textos de santos que uno lee de repente, que te aburre el lenguaje incluso. En cambio, el Evangelio tiene una cosa que no te cansa nunca, es un lenguaje actual, ¿no? No sé en qué va eso, ¿no? Y entonces eso, que el Evangelio sea la norma y la medida de nuestro criterio, ¿no? La clave, interpretación última de nuestro discernimiento, ¿no? El Padre Hurtado tenía esto, ¿no? Que haría Cristo en mi lugar, que es un poquito eso también, ¿no? Y no al revés, ¿no? Atreverse a eso, ¿no? Que el Evangelio juzgue mis costumbres también, ¿no? En mi familia, cómo estoy haciendo, cómo estoy viviendo mi fe también, ¿no? En mi comunidad, ¿no? Acá es una comunidad, la mía también, ¿no? Pero a veces la fuerza de la costumbre es tan fuerte que es, a veces sin darnos cuenta quizás, se hace más relevante que el Evangelio mismo, ¿no? En eso el Papa Francisco fue muy radical, yo encuentro, ¿eh? Yo creo que él dio mucho, uno de sus aportes fue mucho eso, que se lo malinterpretaba mucho, yo creo, porque algunos encontraban que él quería cambiar la doctrina, que nunca fue eso, sino que él siempre lo que trató es una conversión pastoral de la iglesia, ¿no? Un acercamiento pastoral, ¿no? Era absolutamente conservador en la doctrina, pero venía a romper los esquemas de costumbres. Tenía esto del clericalismo, la mundanidad espiritual, que eran como los temas de él, así que yo creo que hizo un gran aporte él en ese sentido, aunque muy criticado, ¿no? Pero creo que con el tiempo va a ser más valorado, como pasa siempre, ¿no? Uno tiene que desaparecer, en la comunidad pasa igual, o los padres, ¿no? Cuando los padres no están, tenía razón, así. Bueno, eso, y por último... Perdón, padre, me viene mucho la frase del Evangelio del vino nuevo en odres viejos. Claro. Es como esto mismo. Sí, claro. Así es. Pero todas esas imágenes... el vino nuevo, odres nuevos. En odres nuevos, sí, porque pues. se rompe el... Claro, no. Sí, pero está diciendo yo decía, eso. si Claro. uno lo pone, En odres viejos se te va a en odres romper. viejos, Claro.
Sí, sí, no resulta. entendí eso, No, sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Y lo último, y dejo la última media hora, si Francisca, si quieren hacer como eso, como algún comentario, ¿no? Y lo último, discernir el buen espíritu en una familia, en una comunidad. Cuatro elementos, ¿no? La comunidad, la familia, está llamada a ser un lugar de paz para los miembros que, ¿no? Busca la paz y síguela. Eso es lo que buscamos todos los que entramos a un monasterio, a una comunidad de vida, busca la paz. Un lugar de luz, ¿no? Una comunidad cristiana es un lugar, está llamada a ser un lugar de luz. Pero insisto con eso, que decían delante, es la meta, ¿no? No es que uno esté en paz siempre, o que uno siempre sea luminoso, no ser así como blanco y negro, que, bueno, porque de repente las comunidades de repente se oscurece todo y parece que se echó todo a perder, pero son parte, como en las familias, ¿no? Creo que las familias de repente están felices y de repente pasó algo y quedaron todos furiosos, uno no sabe qué pasó ahí, ¿no? Bueno, pero eso no quiere decir que, en fin, ¿no? Pero la comunidad, la familia está llamada a ser un lugar de paz, donde sus miembros puedan buscar la paz. Un lugar de luz, ¿no? Donde encuentren la luz, irradie la luz, ¿no? No las tinieblas, ¿no? Un lugar donde se pueda vivir en la comunión, ¿no? Que se busca la comunión. Y por último, y muy asociado este año, la comunidad cristiana está llamada a ser un lugar de esperanza, ¿no? Hoy día creo que esta virtud es más necesaria que nunca. No podemos caer en el pesimismo que nos puede nos pueden dar las noticias, ¿no? Sino que a la luz del Evangelio es que tenemos que nosotros también ser lugares de esperanza, ¿no? No de optimismo, ¿no? Porque eso es como una cosa un poquito como idealista, ¿no? Sino que la esperanza es porque sabemos que el bien ya triunfó en la resurrección, de que la redención que ya ha sido y en esperanza está garantizada, ¿no? Y que lo que celebramos en la vigilia pascual es el triunfo de la vida, el triunfo del bien, y aunque el mundo explote en algún momento, bueno, si explota, eso será que Cristo en vez de venir eligió que explotara el mundo, bueno, y será así, pero que no asustarse porque el que tiene la última palabra, ahí es el Señor, ¿no? Y el Señor venció la vida, venció a la muerte, venció a la muerte. Entonces también nuestra comunidad está llamada a ser un lugar de esperanza, ¿no? Para nosotros y para ahí para afuera. Bueno, hasta aquí no es una cosa sistemática, sino que son así como pensamientos más, ¿no? Así que lo que ustedes quieran compartir. Si quieren, si alguien quiere preguntar. Preguntar o comentar, lo que quieran. Lo que quieran, sí. En este camino de como confrontar, no confrontar, sino que la guía es el Evangelio, la palabra, la Biblia. Uno tiene cuando va a misa, escucha la palabra y tiene de repente uno gustaría hacer más, después lección, cae algo. ¿Qué consejo? O sea, ¿cómo lo hacen ustedes? Bueno, lo hacen mucho más, pero... No sé, a veces. Pero, no siempre. ¿Cómo tomar más esta palabra y alimentarse más de la palabra? Claro, bueno, ahí quizá recordar lo que dice el Señor cuando le dicen tu madre y tus hermanos están allá afuera que te buscan, y él dice mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces yo creo que ahí es
es escuchar primero, escuchar la palabra, la lección divina, y todo es un ejercicio de escucha de la palabra. La oración es sobre todo, yo creo que una disposición de escuchar, ¿no? La palabra. Escuchar, la oración es un momento de escuchar a Dios que te habla en su palabra y que después te va a seguir hablando en la vida, pero la oración, que es ese momento que puede ser a través de la lección divina con la palabra de Dios, te va preparando el corazón para escuchar a Dios, ¿no? Se ve que la palabra de Dios tiene una cosa especial, privilegiada, como un sacramento, ¿no? que te va trabajando el corazón, ¿no? Y porque no es solamente en ese momento que te va a hablar Dios, sino que te va a hablar un poco de eso, te va a ir hablando en la vida, en las personas, y entonces, si esto que dice el Señor de escuchar, el segundo paso es tratar de vivir lo que escucho, y no como leer sino que en la medida que tratas buenamente de vivir, aunque no lo vivas bien, pero la búsqueda de vivir lo que escucho, creo que ahí va en ese deseo, ¿no? Ahí se va produciendo también la conversión, en un sentido, ¿no? Que te permite, ¿no? Entonces, más que un método que uno dijera, ¿qué tengo que hacer? No, sino que, bueno, primero escuchar, que eso requiere todo un ejercicio, ¿no? Creo que lo que hacen ustedes con esta oración que preparan con alabanza, es como disponer la mente y el corazón que viene cargada. Lo primero es como descargarse, ¿no? Descargarse y abrir el espacio para entonces que entre. Y después al irnos de aquí, como cuando nos vamos de la misa, bueno, a ver cómo vivo en la semana esto que escuché, ¿no? O en el día, ¿no? Al menos tenerlo como deseo, ¿no? ¿Qué hago? La mayoría de las veces nos va a ir más o menos nomás, ¿no? Pero no importa, pero intenté, me fue más o menos. Había un padre que se murió con más de 100 años, este padre José Aldunate, hermano Carlos Aldunate, y me contaron que cuando fue su misa de funeral, ahí en San Ignacio, que, bueno, lleno absolutamente, qué sé yo, y él dejó su epitafio para que lo leyeran. Entonces decía, José Aldunate, no sé cuánto, qué sé yo, intenté, me fue más o menos, descanse en paz. Está bueno, ¿no? Fantástico. Muy honesto. Bueno, así fue. Intenté, me fue más o menos. Lo intenté, me fue más o menos, descanse en paz. Claro, de eso se trata en realidad, ¿no? ¿No? Muy sabio. Está bueno, ¿eh? Muy bueno. Lo podríamos escribir. Sí, pues, está bueno. Muy humilde, como dijo usted recién. Muy humilde, ¿no? Sí, pues, claro. Así es. Bueno. Sí, reconocerse. Sí. A mí me quedó dando vuelta cuando habló de San Benito, de la regla y la juventud de hoy día. Y hay algo como que lo he venido masticando hace rato, que siento que llenos de una buena intención y de querer transmitir la fe, muchas veces por esas ganas de que el otro lo entienda y como metérsela un poco a presión, pasamos por arriba de lo primero que nos pide Dios, que es el amor. Entonces esa inconsecuencia de lo que estoy transmitiendo con lo que hago aleja y produce como rechazos. No sé si se entiende. Sí, claro. Sí, perfecto. Eso sí pasa. Eso es. Lo intenté, pero lo hice. Lo hice pésimo. Por eso me acordé. Porque, claro, yo también intenté. No, y lo hice mal. me encantó ese Lo hice epitafio. mal, porque me dio.
Está buenísimo. Lo intenté, me fue más o menos, descansen en paz. Exactamente. Buenísimo. Tenemos que descansar. Exactamente. Sí. Una pregunta. Usted habló sobre el discernimiento del buen espíritu, todo lo que me da consuelo, paz, cómo llegar a vivir a mi mirada en comunión con Dios. Pero ¿qué pasa cuando estoy incómoda, cuando algo no me gusta, cuando algo literalmente me quita la paz? Todo eso literalmente estoy en una... viene del mal espíritu, o Dios lo permite, puede venir también de Dios y Dios lo permite para, a lo mejor quiere llevarme a mi herida, a una historia de salvación. ¿Qué pasa en esos momentos en que no digo nada de eso? Claro. Pero también puede venir de Dios también. Sí, yo creo que hay que distinguir la paz del corazón con una paz psicológica, ¿no? Porque la paz del espíritu no necesariamente está en contradicción con eso que dices tú, ¿no? Porque hay preocupaciones de la vida legítimas, que si yo estás preocupada con algo que te pasa a ti, que le pasa a un hijo tuyo, o tienes un examen, estás nerviosa por el examen, o lo que sea. Pero entonces a lo mejor esa noche no vas a poder dormir, por ejemplo, pero eso no quiere decir que no estés en paz, ¿no? Entonces yo creo que lo que muchas veces hoy día, por ejemplo, ahí entra la cruz también, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, entonces si uno asumiera que la paz del espíritu es una paz así media como budista, yo creo así, ¿no? Claro, ahí entonces Jesús, ¿qué le pasó? Porque era malo entonces Jesús, porque ¿cómo sufrió? Sufrió angustia, nos dice el texto que incluso llegó a sudar sangre, pero y su grito angustioso en la cruz también, ¿no? Pero él estaba en paz en su corazón. Entonces yo creo que una vez más también el Evangelio nos da la clave para discernir estas cosas, ¿no? Vean lo que vivió Jesús, vean lo que vivió la Virgen. Entonces ahí ves que no, esa paz que se consigue tomándote a lo mejor un medicamento, que a veces es necesario, ¿no es cierto? A veces es necesario cuando, ¿no es cierto? Pero ese es más el tratamiento humano, ¿no? De tus necesidades, que también es bueno que uno las ve ahí, médicas o eso, pero eso es otro nivel, ¿no? La paz de Dios, la paz del espíritu, la paz del corazón no se desdice necesariamente de eso, ¿no? Ahora, también puede ser algo de mal espíritu en el sentido de que, por ejemplo, o que lo permite Dios, si quieres, como decías tú así, cuando uno tiene una mala conciencia, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo en mi conciencia algo que objetivamente he hecho mal y la conciencia no me deja tranquilo, ¿no? Y pierdes el sueño, te empieza a alterar psicológicamente incluso también. Ahora, ese estado de tensión es buena, pues es edificante porque te va a llevar al arrepentimiento, puedes llegar al sacramento que te libera, ¿no? Y entonces es la vergüenza, es la buena vergüenza, ¿no? Es la buena culpa que te permite entonces, bueno, ahí está la confesión, está la oración que te va a liberar, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado ahí también, que hay una verdadera, hay una culpa buena y hay una culpa falsa. Hay una vergüenza buena y hay una vergüenza falsa, ¿no? La vergüenza buena o la culpa buena es la que te lleva a arrepentirte y de algo objetivamente que tú necesitabas arrepentirte, ¿no? Porque habla de una buena conciencia, habla de que tienes una conciencia sana, ¿no?
En cambio, la falsa vergüenza y la falsa culpa ya no es de la buena conciencia, sino que ahí es algo psicológicamente obsesivo, y ahí es donde entra también el mal espíritu. En nuestras debilidades es donde entra también el mal espíritu que te potencia esas cosas, ¿no? Entonces ahí es donde uno necesita liberarse de eso, ¿no? Quizá con una buena conversación, ¿no es cierto?, con un acompañante espiritual, eso te ayuda mucho a objetivar eso, ¿no? Es parte de la humildad. Hay conciencias que son más culposas, ¿no? Que siempre se están echando la culpa, y eso no es de Dios, esa no es la voz de Dios, es la voz de mi conciencia que está enferma, digamos, ¿no? Y no tener miedo de reconocer mi conciencia más enferma, porque mi psicología es más frágil o enferma, y todos tenemos un poco, somos con algo de enfermedad o patología, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas que las podemos manejar nosotros y otras que no, pero no sentir esa... No sé si te... Sí, Es clarísimo. Pero Como ¿Bien? reconocer el límite. ¿Padre? Perdón. Sí, sí. Hola. Hola. A todos. Una alumna nos enseñó algo tan, no sé, por lo menos para mí fue mucha vida. Una alumna psicóloga Ya. en el primer semestre. Y nos habló con la Mari, y ahí la Pepa Walker nos habló de la culpa, reparatoria, no somos chicas, y de la culpa persecutoria. Claro. No Eso. sé, no. Eso mismo, Nos ha resonado mucho. Eso mismo. Exacto. Reparatoria Claro. es Claro. que viene La buena, es la culpa la buena. buena. Claro. Y la persecutoria, cuando uno ya sabe que está Claro. perseguido, Claro. no viene nada. Exactamente. Entonces hay que hay que tener a mano unas oraciones de liberación, que uno misma, ¿no? Que reconocerse que esas no son del buen espíritu, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. Está bien, todo lo que entendí todo, pero Gracias, señor. ¿cómo uno distingue? Porque dijo que también podía ser psicológico en la lucha de espíritu. Cuando uno se enfrenta con una persona que claramente uno siente que tiene rechazo, o que tiene la envidia, o que... ¿Cómo uno sabe que no es de aquí, que es real? Porque es difícil discernirlo por la historia, porque a ver, si yo tengo una historia de dolor con una persona, obviamente, o de agresión con esa persona, obviamente voy a sentir un rechazo, pero a lo mejor sí es verdad, Claro. que hay dos... Claro. Entonces, ¿cómo lo ves? No, yo no le puedo responder eso. La receta. Eso es otra cosa. Eso tiene que aprender usted a reconocer, porque va a depender qué personas son. Eso, haga el trabajo usted mismo. Después me cuenta cómo lo hace. No, ahí cada persona es un misterio también ahí, entonces no. Pero cuando a uno le quita la paz, bueno, yo me voy a Santísimo así, pero si me quita la paz, yo estoy... Bueno, ahí es lo mismo que decíamos ahí, pues ahí yo creo que se juntan esos dos elementos, ¿no? Cuando me quita demasiado la paz, la otra persona, también hay algo humano en mí también, que la otra persona me refleja, ¿no? No estoy tan totalmente libre de esa persona, por algo, ¿no? Entonces ahí también mirándolo positivamente, eso te puede ayudar a veces a reconocer un aspecto en mí que no me daba cuenta, que esta persona me lo vuelve insoportable, ¿no? Y hay un monje que decía, en la comunidad a veces los maestros son esos que me la hacen más difícil, esos son los buenos maestros, porque son los que te reflejan cosas tuyas que el otro te lo hace insoportable.
Entonces, cuando uno está más libre de eso, la otra persona podrá tener todas las cosas que tenga, pero no tendría por qué afectarte tanto, ¿no? Así que, pero es un camino, todos nos pasa eso, y nadie está, yo creo que totalmente libre así como para enfrentar al otro como que, ¿no? No somos ni San Francisco de Asís, ni Santa Clara. Y que sabemos que también ellos pudieron padecer lo mismo. También, ¿no es cierto? O sea, seguro. Claro. Yo creo, porque Claro. al final somos un misterio, o sea, Claro. y cada persona es un misterio. Y yo creo que, por lo menos en mí, ha sido de las cosas más duras de aceptar. Claro, claro. Mi propio misterio y el misterio del otro. Claro. Y en ese misterio aceptar muchas veces la imposibilidad de que la cosa sea diferente, Claro. y quizás nunca. Claro. Y eso, bueno, es duro. Claro. Es duro y es doloroso. Y por eso la vida de comunidad, el matrimonio, yo creo que es una escuela de amor en el fondo. Una escuela de amor, no porque sea como la historia, así, la película, sino que una escuela de amor justamente por todas estas cosas, ¿no? Porque la dificultad, sobre todo, es más con tu marido, o con tu hermano de comunidad, o con tu hermano de qué sé yo, porque son los que viven más cerca, y ahí es donde, bueno, si uno lo vive desde la fe, entonces, si las dos personas lo viven desde la fe, bueno, esos desencuentros van puliendo a las personas, y bueno, se llega al fin de la vida, ¿no es cierto?, más suavecito, ¿no? Y teniendo también la tranquilidad que no necesariamente en la vida eterna tienen que seguir con él, digamos, ¿no? Así que, acuérdense. Acuérdense también en la comunidad lo mismo, ¿no? O sea, no es que yo en la vida eterna voy a ir a buscar mis hermanos de comunidad para seguir. Ahí veremos cómo será la cosa, ¿no? Entonces, eso también es liberador, porque realmente hay muchas situaciones que uno dice, pero voy a seguir la vida eterna igual, toda la vida así, no, quédese tranquilo, no, aquí se va a preparar, ¿no? Y hay otros que al revés, ¿no? No, yo quiero seguir la vida eterna, toda la vida eterna, claro, ¿no? Que eso también hay que soltarlo, ¿no? Sí. Claro, hay que soltarlo ahí. Padre, a mí me ha ayudado a descubrir mi falta de humildad cuando algo, estoy hablando matrimonial, cuando algo me molesta y viéndolo objetivamente de parte de mi marido, no es una cosa terrible. ¿Ah? O sea, por ejemplo, una cosa de control, que te digan, oye, haz esto, ¿por qué no decirte? A ver, ¿tiene importancia? O sea, o es mi orgullo herido porque me están diciendo que haga esto de otra manera o corrigiendo. Entonces, también es un camino que ayuda, es requete difícil. Claro, sí. Pero por lo menos me ha ayudado a descubrirlo. Claro. ¿Ah? Ahora trabajarlo. No, pero por eso el camino cristiano es un camino que se hace con otros, sea en el matrimonio, sea en la comunidad, sea, ¿no es cierto? Y es un camino en comunidad, ¿no? Y también el cielo es, uno ve en las parábolas como lo muestra el Señor, el cielo también es en comunidad, ¿no? Mucho más amplia, mucho más universal, que es como reflejo que el amor es universal, ¿no? El amor en tu comunidad o en tu matrimonio, yo digo que es una escuela para aprender a amar, no a tu mujer o a tu marido o a tu hermano de comunidad, sino que a través de ellos aprendes a amar, ¿no? Entonces por eso el cielo, estas parábolas, ¿no es cierto?, del banquete y todo lo que te muestra, es abrirte al amor que ya no es solamente a una persona, ¿no?, la persona que me cayó bien, que es más cercana, sino que
a todos ahí al final, ¿no? Dios es amor, ahí. Qué bonito. Ya no asustás, parece. Quedamos pensando, Quedamos padre. pensando. No, muy bonito, es que es muy bonito. Me encantó. Descansa en paz. La María Luisa, ¿quieres preguntar algo, María Luisa? No, Te veo una pregunta. estoy reflexionando. Ah, Tenemos que reflexionar. Bueno, profundizar, sí. Sí, muy bueno. Yo creo que también el camino al matrimonio, bueno, como es el nuestro en general, a esta altura, o sea, yo siempre pienso que, no sé, mis primeros 10 años de matrimonio era una guerra mundial. No sé si era una guerra mundial así manifiesta, pero por lo menos interior mía era una guerra mundial, en el sentido de que como que no encontraba la ubicación, no sé cómo explicarlo, y se me era muy difícil entender esto que significaba el amor, porque como que uno tiene una idea de lo que es el amor, bueno, no sé, de repente media idílica, aquí, romántica, etcétera, y de repente fue así como una luz que yo pienso que del Espíritu Santo totalmente, de comprender cómo el otro era realmente mi camino. Y que, o sea que, gracias a Dios, porque si no, claro, pues si era como yo quería que fuera, porque yo tenía todo clarísimo como quería que fuera, eso era tremendo. O sea, cómo tenía que reaccionar, cómo tenía que hablar, cómo tenía que, qué sé yo, todo. Entonces, no me habría implicado a mí nada, pues ya estaba todo bien, todo fácil, todo era. Entonces, no habría habido amor ahí, porque habría habido comodidad, habría habido, qué sé yo, qué. el paraíso ya. Es el paraíso ya, claro, y de repente darme cuenta que eso no tenía, o sea, yo no tenía otra alternativa más que pasar por ahí para que de verdad yo pudiera ensanchar estrecha. El corazón, porque la puerta estrecha de esa puerta estrecha. Sí, y realmente por eso me hizo tanto sentido ahora cuando eso de que era el camino, porque es así, es totalmente así. Y fíjate que San Benito en la regla pone para el monje cuando hace su profesión, que sería como el matrimonio, por ejemplo. El monje hace 3 votos: obediencia, conversión de costumbres y estabilidad. Y que en cierta forma ustedes en el matrimonio lo hacen también, el sacramento. Obediencia porque es una obediencia, un poco lo que dice la Francisca, que el otro no es como tú que pensabas que iba a ser. La obediencia es abrirte a la realidad del otro, ¿no? Que se te va a ir manifestando, por supuesto que va a ser un poco distinto que el pololeo seguramente, ¿no? No es porque antes mintió, sino que cada uno se va presentando al otro ya también en su intimidad, ¿no? Entonces es como abrirse, también es un camino abrirse a la realidad de que el otro sea como es y no como yo pretendo que sea. Entonces es obediencia de uno y del otro, una obediencia de Dios a través del otro, porque si creo que el matrimonio es como sacramento, bueno, esa persona a través de mi elección, ¿no? Etcétera, etcétera, bueno, Dios me la puso ahí, nos pusimos uno al otro para ir creciendo juntos. Ahí está la universalidad del amor, es que me voy a ir abriendo a aceptar al otro. Bueno, conversión, la obediencia en ese sentido, ¿no? Conversión de costumbres, porque también, está dicho así el voto, suena raro, ¿no? Conversión de costumbres, porque también cada uno en el matrimonio, de la comunidad del matrimonio creo que es muy parecido, yo tengo que convertir mis costumbres, ¿no? Claro, mi idiosincrasia que tengo, mis esquemas, irlos también convirtiendo, porque vamos a construir también de alguna manera algo juntos que pretende ser
mejor, no por descalificar lo otro, sino que algo nuevo se tiene que crear, ¿no? Juntos, ¿no? Él viene allá, ella viene de acá, en mi comunidad también, venimos así y con un parámetro general, un marco, ¿no? Pero hay una conversión del uno al otro, que es, y ahí está lo que dice la Francisca, la puerta estrecha también, de ahí, ¿no? Y el tercer voto que tenemos, que es muy, muy característico benedictino, la estabilidad, un voto de estabilidad en la comunidad. ¿Y qué es lo que en el matrimonio es? Me caso para siempre hasta que la muerte nos separe, ahí, ¿no? Pero es este voto que sabemos que es muy difícil, la estabilidad, ¿no? Hasta la muerte, pero salvo, ¿no es cierto?, que entendemos perfectamente cuando hay situaciones, condiciones, que bueno, ¿no es cierto?, todos entendemos eso, pero la estabilidad en el matrimonio hasta que la muerte nos separe implica la conversión de costumbre, la obediencia, pero es lo que permite echar raíces también, ¿no? Es lo que permite construir a través de los hijos, y si no tengo hijos, ir construyendo, ¿no es cierto?, una relación de amor que va a superar la barrera del sentimiento, ¿no es cierto?, cuando la barrera del sentimiento, de enamoramiento, no sé cuánto durará, depende de las personas, pero cuando pasa esa barrera, la estabilidad es lo que permite que el amor vaya creciendo, y seguramente el amor va a crecer justamente cuando el enamoramiento ya no está, ¿no? No sé, yo no estoy casado, usted sabe, a lo mejor en algunos durará toda la vida, no sé, pero creo que me parece que normalmente no, pero se va creando otra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con la relación a lo mejor de hermanos, hermanas, ¿no? Entonces, si tú tienes este voto de estabilidad, tú te comprometes con el otro, bueno, vamos a seguir haciendo este camino del amor, incluso aunque uno o la otra se enamore de otro, ¿no? Pero te puedes enamorar todas las veces que quieras, pero yo voy a elegir permanecer aquí, ¿no? Y tiene mucho más valor, ¿no? Cuando te puedes enamorar de otro, de otra, no sé cómo ahí, pero tiene mucho más valor ahí porque vuelves a elegir por este voto de estabilidad, que este compromiso. Yo sigo contigo porque me comprometí ante Dios contigo, ¿no? No quita que le puede pasar a un sacerdote. Por eso cuando muchas veces uno ve o matrimonios que se desarman porque se enamoran, o sacerdotes que dejan porque se enamoran, cuidado ahí, ¿no? Sin juzgar, ¿no es cierto? Pero muchas veces quizás no tendrían que haberse desarmado los matrimonios, o no tendrían que, el sacerdote que se enamoró no tendría que haber dejado el sacerdocio, ¿no? Es volver a hacer la opción. Bueno, enamorarse no es un pecado enamorarse, te permite volver a elegir, ¿no es cierto? Así. Entonces, ese voto de estabilidad que para nosotros es muy importante, que a veces en la vida religiosa se vive con una cierta irresponsabilidad, porque se deja la vida religiosa como yo dejo la Coca-Cola, así como que no es una empresa así, ¿no? Y haces mucho mal porque dejas coja una comunidad. Igual que una familia, cuando tú desarmas una familia porque te enamoraste coyunturalmente, desarmaste una familia, desarmaste una relación que al otro lo dejaste, ¿no es cierto?, trunco en este camino de crecer en el amor, así, ¿no? Entonces, esos tres votos que son obediencia, conversión de costumbre y estabilidad, yo creo que son necesarios, no solo son necesarios para crear comunidad, una comunidad viva, ¿no? Que dé vida, que tenga... Estabilidad y fidelidad sería como... Puede ser, sí, parece, claro. ¿No es cierto? Claro, permanecer. Sí, Fidelidad al vínculo. claro, claro. Hola. Tengo idealizado por eso la vida monástica, porque uno ve bastante paz y alegría. Es equivalente a un matrimonio que no siempre es eso. O sea, ¿por qué
los monasterios se respira así como paz. Bueno, yo creo que el monasterio es un lugar de paz. Yo creo en el espíritu del lugar, ¿no? El monasterio es un lugar de oración. No es que los monjes estén siempre en paz y alegría, ¿no? Cada uno está pasando por sus crisis y también hay monjes que de repente se salen, ¿no? Pero eso no quita que la comunidad monástica es como la iglesia, es como una pequeña iglesia, ¿no? Hay ahí una corriente que viene también de una comunidad que está formada por los que ya han partido también, ¿no? Que ya no están, formada por la comunidad monástica. Tiene una dimensión que es más que los miembros actuales que la forman. Hay un espíritu ahí que es cierto lo que tú ves, independientemente también de nosotros. A lo mejor cuando tú estás viendo eso, a lo mejor yo estoy pésimo, y a lo mejor en 5 días más voy a estar mejor, ¿no? Pero es la belleza y la fuerza de pertenecer a la iglesia, ¿no? Porque es lo mismo, la comunidad monástica es como una pequeña iglesia, es como una iglesia doméstica. Bueno, es lo mismo, ¿no es cierto? En una parroquia, cuando tú celebras la misa en la parroquia, toda la iglesia está ahí presente. Y por eso en el canon tú citas al Papa, citas al Obispo, es la iglesia universal se hace presente en la iglesia doméstica. Y creo que eso es el don del Espíritu que se hace presente más allá de los miembros presentes. Padre, que una cosa es el matrimonio, pero con los papás, ¿cómo es que? Porque hay que honrar a los padres. ¿Cuál es el límite? Eso tiene que preguntárselo a toda esta señora que sabe mucho más que yo que eso. Sí, porque hay que honrarlo, no hay que tenerle rencor, pero a veces es difícil. Tú dices a tus padres, claro. Y bueno, por supuesto, los padres, son seres humanos, con luces y sombras. Y ahí yo creo que cada uno tiene que hacer un camino de perdonar a los padres también, porque no sean como debieran haber sido a lo mejor. Y entonces yo creo que en la mayoría nos pasa eso, que uno hace un camino de también, las heridas del corazón van mucho por ahí, sanar las heridas de la infancia, mucho por los padres. Y ahí mirar a los padres que no como enemigos, sino que ellos trataron normalmente, hay casos, claro, que son a lo mejor más extremos, pero normalmente los padres trataron de hacerlo mejor. Les fue más o menos muchas veces. Siempre nos va a menos. Y a lo mejor ahí depende de ti, a lo mejor ahí depende de nosotros, dejarlos que descansen en paz. Decirle, bueno, basta, los perdono, ¿no? Papá te perdono, mamá te perdono, dejarlos descansen en paz. Sí, no seguir pidiéndole eternamente lo que nosotros Claro, puedan llegar a hacer. claro. Entonces, es un camino de sanación para ti y quizá también es para ellos también, aunque murieron a lo mejor. Uno no sabe bien qué pasa después, pero a lo mejor el perdón de aquí libera una etapa intermedia. Entonces también a lo mejor los padres necesitan que uno los perdone, ¿no? ¿No? Millón de gracias. Muchas gracias. Bueno, Yo quiero felicitarlo, porque sabe que usted habló mucho de los errores de la iglesia a lo mejor y de la forma de transmitir la fe. Y usted en su tono ha hecho, por lo menos en la asamblea, lo que yo veo, que todos vayamos bajando los flags y vayamos oyendo. Y eso, yo creo que el Espíritu Santo se manifiesta ahí y va calando hondo en el corazón de cada uno, así como que uno va haciendo la reflexión. Así que lo quiero felicitar porque ojalá hiciera clase, porque clase también.
Lo que debería decir, en ese caso, bueno, si algo le sirvió, eso es el Espíritu Santo. Lo que no le sirvió, eso es lo que uno debería decir. ¿O no? Absolutamente. Muchas gracias por invitarme. Muchas